Entonces, este tabernáculo, esta tienda, this tent tenía 3 fases. had 3 phases. El atrio, que era un patio donde se presentaba el sacrificio. The place where they presented the sacrifice. Y tenía una segunda fase, que era el lugar santo. Y la tercera fase, donde estaba la presencia de Dios, que era el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto de Dios, que representa a Dios mismo. Ahora, hablando en este segundo bloque, vamos a repetir segundo bloque. Bueno, algo así como la iglesia tiene 3 bloques: un bloque, segundo bloque y tercer bloque. Imagínense así. Así era ese tabernáculo. En el segundo bloque habían 3 elementos. Usted puede ver acá una mesa con unos panes, un altar, y acá hay un elemento muy importante, que es un candelabro de 7 tubos. Esta mesa representa en los panes de la proposición, o lo que es en nuestro sentido de ahora, la Biblia. Repita, la Biblia, la palabra de Dios. Este altar pequeño acá, el altar de incienso, representa la oración. Vamos a repetir, oración. Y esto representa los 7 espíritus de Dios. Lo que habló Isaías en el capítulo 11. Y reposará sobre la vara estos 7 espíritus. Espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de temor a Jehová, etc. 7 atributos de la divinidad de Dios estaban en este lugar. Bueno, acá hay un mensaje. ¿Cuántos quieren tener temor a Dios? ¿Cuántos quieren ser impartidos con el temor a Dios? Yo te pregunto, hijo, ¿querés el temor a Dios? Ahí, pastor, ¿querés el temor a Dios? No podés accesar al temor a Dios si no te alimentas del pan diariamente. ¿Cómo es que usted se llama cristiano y usted no lee la Biblia diariamente? Usted le miente a Dios. Usted no es de fe ni tampoco es cristiano. David dijo, en tu palabra, en tu ley meditaré de día y de noche. Mañana y de noche usted tiene que abrir y leer un capítulo de la Biblia mínimamente. Segundo, después de leer la Biblia, usted tiene que pasar al altar del incienso, que representa la oración. Porque si usted solamente lee Biblia y no ora, usted se va a llenar de información. Y tener mucha información también te vuelve muy sábelo todo, pero sin avance. Estás en estancamiento. Entonces, la palabra, la oración te accesa a los 7 espíritus de Dios. ¿Quiere usted tener temor a Dios? Usted tendrá que empezar a considerar que en este camino se lee la Biblia. ¿Cuántos de ustedes leen la Biblia diariamente? Pregunto. No le estoy hablando del iPad o del Samsung o del celular. Bajamos una aplicación bíblica. Le hablo de ese libro sagrado. A ver quién tiene su Biblia aquí. Levante la Biblia. ¿Cuántas veces al día la lees? ¿Cuántas veces al día la meditas? Si no la meditas, si no la lees, jamás vas a tener temor a Dios. La oración, Biblia, oración, te accesa al espíritu de temor a Dios. Vamos a mirar el temor a Dios en otra perspectiva. Veo Paraguay. Veo también sectores de Argentina, Norberto. Que hay una carencia, escuche, de estudio bíblico. Hay una carencia de conocer al Eterno.
Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, en tanto él está cercano. Hoy día la gente está más preocupada por cómo solucionar sus problemas que conocer al Eterno, que le puede solucionar todos sus problemas de una vez si le llega a conocer. Estamos muy afanados por las cosas de la vida, por las cosas de este mundo, pero no estamos afanados por conocer a aquel que nos puede solucionar la vida de una, el Dios de los cielos. Entonces, tenemos una manera de decir que tenemos temor a Dios. Mentira. Si quitaste esa mentira, si usted realmente va a recibir el temor a Dios, usted tendrá que aprender a buscarlo. El temor a Dios no es tener miedo. Nos han enseñado que tener temor a Dios es tener miedo. Si peco, me va a caer un rayo encima. Si peco, Dios me va a matar. ¿Qué miedo le tengo a Dios? Eso no enseñó la iglesia evangélica. Eso es lo que está enseñando la iglesia evangélica. A Dios no hay que tenerle miedo. Dios no quiere que se le tenga miedo. En Juan 3:16 dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pablo dice: acérquense pues confiadamente ante el trono de la gracia. Si Pablo dice que podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia por la sangre de Jesús, es como que Dios parece que nos está enviando un mensaje: no me tenga miedo, el camino está libre. La gente hoy día peca y se aleja más de Dios. ¿Por qué no te congregas? Le pregunta. No, porque estoy en pecado. No. Mala decisión para tu vida. Mientras más vos estás en pecado, más tenés que acercarte a Él. El único que te puede dar las fuerzas espirituales para poder renunciar al pecado y todo lo que pueda ser tu debilidad es el Señor. Por eso es que Jesús dijo: alejados de mí nada pueden hacer. Pero la gente dice: estoy en pecado, fallé, cometí un adulterio, forniqué, me aparto de la iglesia, me va a descubrir el profeta. No, y entramos en un tipo de sugestión y miedo. Eso no es la gracia de Dios. Yo quiero que le mire a tu vecino y le diga: acércate confiadamente ante la presencia de Dios. Y cuanto más en falla está, es que más tenés que acercarte. Amén. En el nombre de Jesús. La iglesia de Cristo es un hospital de enfermos. No piensen que a Jesús viene la gente sana. Jesús dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Todos nosotros vinimos a Él enfermos espirituales. Muchos están acá enfermos, no solamente físico, sino espiritual. Porque una persona que no perdona, un hombre que engaña a su mujer, es un enfermo mental, espiritual y emocional, que necesita ser sanado, que necesita conocer la palabra, que necesita venir al médico para que el médico le dé el diagnóstico y junto con el diagnóstico le dé el remedio exacto para ser libre de esa enfermedad. Y el remedio se llama la sangre del Cordero. El remedio se llama el nombre de Jesús. El remedio se llama la palabra. No te alejes de Dios cuando estás en pecado. Vuelvo y repito, acércate más a Él. Entonces, uno no puede tener temor a Dios por su propia posición o cuenta, o porque alguien te obligue a tener temor a Dios, tipo infundiéndote miedo. ¿Conoce usted gente que de repente
Tenés que acercarte a la iglesia You need porque to come algo te va a near the pasar. church because something happens. No. No. Y la persona, The person, cuando está en pecado, when it's in ya le sin, pasó todo. ¿Qué más le puede pasar? everything has happened to him. What else can happen? ¿Verdad? Right? Entonces a veces So sometimes el hermano evangélico the se te evangelical acerca y te brother quiere evangelizar. wants to evangelize A alguien que está en las drogas. to someone that's in drugs. Acércate a la iglesia porque te vas a Come morir. here because you're ¿Y gonna qué más die. muerto que está esa persona si está en la droga? And isn't he more dead because he's already in drugs? Eso es un falso temor a Dios. False fear of God. El temor a The Dios fear of God es un espíritu. is a spirit, Vamos a repetir conmigo, un Let's espíritu. repeat the Y eso te spirit. falta. and Y hoy lo that's- vas a recibir. and you're El needing Espíritu God. Santo me dijo You're cuando gonna yo estaba receive. orando, The Holy Spirit said to me Le when I vas a was hablar a esta praying, gente terca you're gonna que no me speak to the conoce stubborn people that y do le not vas a know me. decir que And si hoy you abren su say, corazón le voy a dar if you espíritu de open your temor. hearts today, I'm gonna give you spirit of fear. Él te va a dar. He's gonna give you. No te va a dar el pastor. Not the pastor. Te va a dar el Espíritu Santo, te lo va a Holy Spirit impartir. That's gonna impart. Tener temor a Dios no Having fear of depende de God doesn't nosotros, depend depende on de us. ser llenos It del depends Espíritu on Santo. being full of the Holy Spirit. Para recibir ese Receive espíritu that de temor a spirit Dios, of tenemos fear que of estar God. llenos del We need to Espíritu be Santo. filled with the Holy Spirit. Pedro, Peter, en los 3 años que in caminó the con 3 Jesús, years that he jamás le walked with tuvo Jesus, temor a Dios. he never feared Hasta God. que en Hechos 2 vino el Until Espíritu Santo sobre él. the Holy Spirit Ahí came recién over el him. hombre empezó a recapacitar. Then the Lord started to Usted puede tener 40 años en el Evangelio, 40 years pero in the- nunca le in the tuvo gospel, temor a Dios. but you never feared Hasta God. que vino el Espíritu Until de Dios sobre the usted. Spirit of God came over you. Por eso es que vemos gente, That's why we see people, aún dentro de la iglesia, even inside tiempo the se church, afirma one time you y affirm, cae y and recae. then you fall and then you're straightened. Son como la onda del mar, They're like the inconstante, waves of son the llevadas ocean. de acá para allá. They go everywhere. Un día congrega, otro One día day they no. congregate, Un día another está, day they otro do día no not. está. One day they're here, the Solamente other day cada they're not. festividad está en la iglesia. Each festivity, they're here. Pero de repente la agarró la loca y se apartó de vuelta. They fell Gente apart again. que es People inconstante that are important por causa de que le falta because they need este espíritu de this temor a Dios. spirit of fear of God. Diga, voy a ser lleno del Say, Espíritu I'm Santo going hoy to be filled with the Holy Spirit. y voy a recibir And I'm ese going to receive temor a Dios that fear of God que imparte el divino Espíritu that the Santo. divine Holy Spirit imparts. Hay un falso temor a Dios There's a producido false fear por of falta God de conocimiento y Produced un because espíritu of religioso unknowledge of a religious que es como spirit that's una like martirización, obligación a an temer a Dios, obligation, a tipo fear of un God. autoflagelo, It's like hearing your diciendo, own self yo say, tengo temor a I Dios, fear God, pero miente you lie. la persona. That person lies. No tiene temor a You do Dios. not have fear of God. En esa condición In hay that condition, apóstoles, there are profetas, apostles, prophets, evangelistas, evangelists, maestros, masters, cristianos. Christians. ¿A cuánto le está edificando la palabra? To how many is the word